Dios les continúe bendiciendo a todos en este hermoso día, número 165 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermanito amiga Alexandra y te invito a que busques Salmos capítulo 52. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 52 al capítulo 56, así que busca tu Biblia que vamos a comenzar con la lectura de hoy, no sin antes hacer una oración para que sea Dios glorificándose. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos todo honor, te damos toda gloria. Venimos ante tu presencia, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Padre, reconociendo, Dios mío, que necesitamos, Dios mío, de tu fuerza, necesitamos de tu sabiduría. Dependemos de ti, Señor, completamente, Dios. Y en este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, Señor, anhelamos, Dios mío, que tú te glorifiques, que sea tu Espíritu Santo dándonos, Dios mío, la correcta interpretación de tu palabra. Que tú te lleves, Dios mío, toda distracción, Señor, toda carga, todo problema. Padre, que aún si hay alguna enfermedad, Dios mío, que en esta hora reciba, Dios mío, sanidad, Señor, mientras leemos tu palabra, Dios mío. Todo aquel que pueda estar viendo este video, Dios mío, Padre, reciba, Dios mío, esa sanidad, Señor, para testimonio de tu grandeza. Que tú, Dios mío, Señor, escribas esta palabra en las tablas de nuestros corazones, Señor amado, y que nos ayudes a vivir tu palabra, Dios mío. Queremos agradarte, Señor, te amamos. Que tu palabra nos siga purificando, Dios mío, y siga obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que leemos el Salmo capítulo 52 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la vida de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Capítulo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Capítulo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, Selah. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devorará el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti.
Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Capítulo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Capítulo 56. Ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan a mi alma, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gloria al Señor. Hemos leído el Salmo capítulo 52. Dice: al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech.
¿verdad? Cuando hablamos de un mástil de David, viene siendo un salmo, ¿verdad? De instrucción. Y esto, ¿verdad? Estos acontecimientos que dicen ahí se registran en Primera de Samuel capítulo 21 y 22, donde este hombre llamado Doeg Edomita traiciona a David. Y entonces va y le cuenta a Saúl de que David se encontraba en el tabernáculo de Dios y que este sacerdote, ¿verdad?, lo había ayudado. Este hombre llamado Ahimelech. Y Saúl, en respuesta a esto, ¿verdad?, mandó a Doeg Edomita que matara a los sacerdotes y a otras personas ahí en el tabernáculo. Y eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 22, del versículo 18 y 19. Así que realmente, ¿verdad?, vamos a ver en este salmo a un David que está condenando las acciones de Doeg Edomita y aún está orando por el hombre que amaba la maldad. Así, ¿verdad?, lo describe. Y vemos en este salmo el punto de vista de David, quien está indignado no solamente, ¿verdad?, por la maldad de este hombre, sino también por la traición. Y comienza diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Verdad? Cuando dice ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ese poderoso no es que Doeg fuera ningún héroe ni fuera ninguna persona, ¿verdad?, ejemplar, sino que estaba utilizando el poder o quizás la autoridad que tenía para hacer lo malo, para esparcir lo malo y para hacer, ¿verdad?, acciones, ¿verdad?, despreciables. Vive Jesús. Y dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. O sea, estaba utilizando su lengua como un arma con la cual estaba hiriendo, estaba matando, estaba destruyendo otras vidas, ¿verdad? Estaba llevando a cabo agravios con su lengua. Vive Dios. Y continúa diciendo: amaste más el mal que el bien, la mentira más que la verdad, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. O sea, está hablando la maldad que sale, ¿verdad?, de la boca, la maldad en la mentira, la maldad en los comentarios, ¿verdad?, que nada hacen ningún bien. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Está diciendo: Dios te destruirá para siempre. O sea que ciertamente el malvado no va a permanecer para siempre. El malvado, ¿verdad?, va a experimentar un fin, va a experimentar unas consecuencias por sus acciones. Y dice: verán los justos y temerán, se reirán de él. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Ya en el versículo 8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Fíjate que él está diciendo, ¿verdad? Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Él está hablando del fin de este hombre que es malo, de este hombre que utiliza su lengua para como un, ¿verdad?, como un arma, ¿verdad? Que este hombre era malo, que no va a permanecer para siempre, que el Señor, ¿verdad?, se va a encargar de él, los justos temerán y se reirán de él. Pero dice entonces: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y esto es importante, amado, porque el encuentro de David con Doeg Edomita sucedió precisamente en el tabernáculo. Lo que, ¿verdad?, representaba la morada de Dios en la tierra, o, ¿verdad?, el tabernáculo de Dios, donde se llevaban a cabo los sacrificios, donde Dios, ¿verdad?, también se manifestaba. Por lo tanto, cuando él está hablando de la casa de Dios, está hablando del tabernáculo, ese mismo lugar donde había tenido un encuentro con este hombre malo. Dice: este hombre malo no va a permanecer para siempre, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y el olivo es uno de los árboles más longevos. O sea que esto es un árbol que mantiene una estabilidad, una permanencia no solamente porque este árbol puede durar muchos años, es que también está, ¿verdad?, cerca de la casa de Dios. Y ese olivo también es fructífero.
O sea que está diciendo, ¿verdad?, que mientras el malvado parece fuerte, pero es pasajero, el justo permanece porque su confianza está en Dios. Aleluya. Le está diciendo, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Verdad? Y termina, ¿verdad?, alabando al Señor porque ciertamente como un olivo verde estoy creciendo, me estoy extendiendo, estoy dando frutos, ¿verdad? Estoy seguro en este lugar, estoy cerca de la presencia de Dios, aleluya. Así que yo no me preocupo de lo que me puede pasar a mí, yo no me preocupo de mi fin, ¿verdad? Yo sé que los malos van a tener su fin, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Mire qué lindo. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 52? Que las palabras tienen poder. Una mentira, amado, puede destruir testimonios, puede dividir familias, puede dañar la relación de los mejores amigos, puede traer heridas profundas. En este caso, personas perdieron la vida por causa de una mentira, personas inocentes, ¿verdad? Vale resaltar. Así que debemos utilizar nuestra boca, amado, con sabiduría, que sea para edificar. Que si yo no tengo nada bueno que decir, no lo digo. Que si yo no lo vi, ¿verdad?, y no lo presencié, no lo hablo. No invento cosas de mi corazón, no digo cosas para hacer daño a nadie. Por eso es que las palabras no se las lleva el viento, las palabras dan vida o las palabras matan y destruyen. Podemos aprender también que nuestra estabilidad proviene de Dios y no viene ni del dinero, ni de los títulos, ni de las posesiones, sino de permanecer cerca de Dios. Así como el olivo verde en la casa de Dios, nuestra estabilidad viene de estar cerca de Dios, de estar cerca de su presencia, de estar cerca de su casa, de los asuntos de Dios. Yo quiero estar cerca de Él y eso me va a hacer que yo dé fruto, que yo esté verde, ¿verdad? Como el olivo verde. Aleluya. Creciendo, ¿verdad? Y también permaneciendo. Salmo capítulo 53, cuando miramos este también es un másquil de David, un salmo de instrucción, dice al músico principal sobre Mahalat. ¿Qué es eso de Mahalat? Es un nombre de una melodía conocida de la época o una instrucción musical sobre cómo debía cantarse este salmo. Pero buscando, ¿verdad?, el significado de esta palabra hebrea, está relacionada con una raíz que puede significar enfermedad, debilidad, aflicción. Por lo tanto, podemos interpretar que esto era una melodía solemne o triste o un cántico para tiempos de sufrimiento. Ese Mahalat, ¿verdad?, viene a nuestra mente, ¿verdad?, rápido lo que es un cántico, ¿verdad?, para tiempos de sufrimiento. Y esto haría mucho sentido, ya que este salmo trata precisamente sobre la corrupción humana, la maldad y la necesidad de salvación. Otro salmo, ¿verdad?, que es el Salmo 88, uno de los más tristes de la Biblia, también dice en el título, ¿verdad?, sobre Mahalat. Así que podemos llegar a la conclusión, ¿verdad?, que se trata de una melodía melancólica o una melodía solemne o triste o un cántico para tiempos de sufrimiento. Y vemos que en este Salmo capítulo 53 comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Aleluya. Así que este salmo es bien parecido al Salmo 14. Muy parecido. Cuando está diciendo necio, no se trata de una persona que no tenga inteligencia. Es una persona, ¿verdad?, que vive ignorando a Dios como si Dios no existiera. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. El necio no quiere que Dios exista, ¿verdad? Porque sabe que hay un Dios a quien hay que darle cuenta. Él prefiere. No es que solamente, ¿verdad?, está negando la existencia de Dios. Es que vive ignorándolo como si Él no existiera. Pero está diciendo, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjate que en el versículo 1 dice, no hay quien haga el bien. Pero ya en el versículo 3 dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. En el versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Entonces, cuando Dios mira del cielo y no encuentra quien haga lo bueno, amado, es porque verdaderamente no hay ninguno. Porque quizás nosotros podemos mirar y se nos pase por alto a alguien, pero si Dios miró desde los cielos y Dios mismo no encontró ni uno, quiere decir que el ser humano, ¿verdad?, estaba completamente corrompido. Nadie estaba haciendo lo bueno. Y eso, amado, nos debería preocupar a usted y a mí si eso ocurriera hoy. Que Dios mirara desde los cielos y no encontrara ni uno bueno. Y nosotros estaremos haciendo lo bueno. Nosotros que estamos en Cristo, nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, tampoco, amado. Eso nos debería preocupar, vive Jesús. ¿Verdad? Que cuando el Señor mire desde los cielos nos encuentre, ¿verdad?, haciendo lo bueno, nos halle haciendo así. Aleluya. Que aun cuando Cristo venga nos halle haciendo lo bueno, porque si no nos quedamos. Aleluya. Y termina diciendo, oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. O sea, que había un anhelo de la salvación de Dios. Y cuando dice, ¿verdad?, que lo hiciere volver de la cautividad a su pueblo, no está hablando del cautiverio, ¿verdad?, en Babilonia, el babilónico. Porque esto ocurre en muchas generaciones después de David. Así que no está haciendo referencia a ese cautiverio, sino que habla de la cautividad en sentido general, de opresiones, de ataduras, de cualquier otra cosa, ¿verdad?, que les impida, ¿verdad?, acercarse a Dios con libertad o hacer su voluntad. Vive el Señor. Por eso es que ninguno estaba haciendo lo bueno. Por lo tanto, ¿verdad?, Dios tenía que verdaderamente sacarlos de esa cautividad. Por eso dice, ¿verdad?, que Dios no encontró ninguno que hiciera lo bueno, gloria a Dios. Así que si ninguno estaba haciendo lo bueno, ninguno estaba haciendo verdaderamente la voluntad de Dios, pues esa era la cautividad de la cual ellos tenían que salir. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 53? Que hay personas que saben que Dios existe, pero viven ignorando a Dios. Y eso, amado, los hace necios. Un necio es una persona que carece de inteligencia. El que es inteligente busca a Dios. Y más en este tiempo. Y más cuando vemos lo malo que está la calle. Y más cuando nosotros sabemos ya, ¿verdad?, que Dios es real y que Dios es bueno. Pero vivir ignorando a Dios es una necedad. Dice el necio en su corazón. Lo dice acá adentro. ¿Sabe? Comienza esa incredulidad en su corazón. El necio dice, no hay Dios. Pero también vemos que el entendido busca a Dios. Por eso dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, el que es entendido, el que posee entendimiento, el que es sabio, el que es prudente, se encarga de buscar a Dios. Sabe que hay que estar cerca del Señor. Sabe que en Dios está la solución. Sabe que separado de Él nada podemos hacer. En el Salmo capítulo 54 dice, al músico principal en Nehinot, másquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? O sea que cuando habla en Nehinot es un instrumento de cuerdas o un cántico acompañado por instrumentos. Al ser un másquil sabemos que es un salmo de instrucción, ¿verdad? Es un salmo de David. Habíamos pasado capítulos anteriores de salmos de los hijos de Coré, pero ahora vemos que nuevamente están los másquiles de David y salmos, ¿verdad?, que le pertenecen a él. Y vemos, amados, que en 2 ocasiones los cifeos traicionaron a David. Y esto lo vemos en Primera de Samuel capítulos 23 y 26. En ambas ocasiones David pudo escapar, pero al parecer, ¿verdad?, este Salmo 54 está haciendo referencia a los acontecimientos de Primera de Samuel capítulo 23. Gloria a Dios. Y comienza diciendo, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme.
Está diciendo, sálvame por tu nombre. El nombre de Dios representa su carácter, su poder y su fidelidad. O sea, no quiero que me salves por mis méritos, no quiero que me salves, ¿verdad? Conforme a la justicia propia mía, ¿verdad? Sino en quien tú eres. Sálvame por tu nombre, sálvame por tu misericordia, sálvame por tu fidelidad. Y dice, oh Dios, escucha mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. O sea, estas personas que me siguen no tienen temor a Dios. Estas personas que me siguen no te conocen. Pero dice en el versículo 4, después de un selá, porque ocurre un selá, que es una pausa musical, ¿verdad? De reflexión en lo que se está diciendo, lo que se está cantando. Dice, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Gloria a Jesús. Dice, Dios es el que me ayuda. O sea, quizás no tengo mucho apoyo, quizás muchos se han levantado en mi contra, pero Dios es el que me ayuda y el Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Sabe qué cosas van a sostener mi vida? Bueno, sin el Señor yo no pudiera estar de pie, sin el Señor yo no hubiese llegado hasta aquí, así que el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y termina, ¿verdad? Diciendo, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. David siempre, no solamente entrando en los salmos, sino también culminando siempre, ¿verdad? Acompaña sus oraciones, sus cánticos con alabanza. Dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Gloria a Dios. O sea que le está diciendo, Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Así que ahí vemos, ¿verdad? Que Dios ya obró, que Dios ya hizo y que también, ¿verdad? Como Dios lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer de nuevo. ¿Qué podemos aprender de este Salmo 54? Que verdaderamente Dios es nuestro ayudador. ¿Sabes? Dios no evita las pruebas, pero camina con nosotros a través de ellas. Él nos ayuda. Él nos sostiene, ¿verdad? Sostiene nuestra vida en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las traiciones. Todas esas cosas nosotros podemos estar seguros que Él es nuestro ayudador. En el capítulo 55 dice el título al músico principal en Nehinot, un másquil de David, que también viene siendo un instrumento de cuerdas, es un salmo de instrucción y trata de confiar en Dios contra un enemigo traicionero. David fue muy traicionado, fue muy perseguido, David pasó muchas, ¿verdad?, dificultades, vive el Señor. Así que este salmo se pudiera relacionar con la rebelión de su hijo Absalón y de ese consejero de él de confianza que se llamaba Ahitofel, que también lo traicionó porque se fue, ¿verdad? En esa rebelión de Absalón contra su padre, también Ahitofel se rebeló contra él. Y esos acontecimientos están registrados en 2 de Samuel, capítulo 15 al capítulo 18. Así que David está diciendo, escucho Dios mi oración, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Él está describiendo su problema. ¿Qué era lo que lo afligía? Vemos a un David que está así, ciertamente afligido y diciéndole, Señor, está atento, respóndeme, por favor, escúchame. Yo necesito, Señor, que tú estés atento a mi oración. Y dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. O sea, David se sentía adolorido, estaba luchando con el temor. Aún dice en el versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, ¿verdad?, salir corriendo?
Pues David estaba diciendo, quien me diese alas como de paloma, yo me iría volando, yo me desaparecería de aquí. Yo me escondería en otro lugar, yo moraría en el desierto, huiría lejos. O sea que así como este hombre conforme al corazón de Dios quería salir corriendo, quería salir volando, quería huir de su situación, huir de su problema, huir de sus emociones. También, amado, nosotros en algún momento nos podemos sentir así también, porque él deseaba escapar de su situación. Dice en el versículo 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre los muros, maldad hay en medio de ella. Él está diciendo, Señor, encárgate de mis enemigos, ocúpate de ellos. Y también reflexiona sobre la amargura de la traición de un amigo, porque dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea que esto era alguien cercano a él, era alguien, ¿verdad? Como un familiar, porque dice íntimo mío, mi familiar y mi guía, con quien adoraba y en quien confiaba. O sea que podemos pensar aún más allá que se refiere a Ahitofel, porque era su guía, porque era su consejero, era como su familiar. No como Absalón, Absalón era su hijo, pero Ahitofel, aunque no era familia, se sentía como un familiar íntimo mío porque conocía mis mayores secretos, ¿verdad? Intimidades, ¿verdad? Yo me había abierto con esa persona y juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Ahí podemos ver cuál era el dolor del corazón de David, porque, amados, la traición duele. Y él dice que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Pero en el versículo 16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, David tenía una vida de oración, era temprano, era mañana, era tarde, era mediodía, ¿verdad? Continuamente estaba orando sin cesar, estaba buscando el rostro de Dios y dice, él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, gloria a Dios. Así que David estaba pidiendo, ¿verdad?, venganza. Y termina, ¿verdad?, diciendo en ese versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Verdad? Vemos a un David que se está hablando a él mismo. Él se sentía caído, pero él sabía que él era justo. Él sabía que él no se había levantado contra estas personas. Así que él dijo, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Deposita tus cargas en Dios y él te va a sostener. Y termina diciendo, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Siempre David confiando en Dios, siempre David expresando su confianza en el Señor. Sí, estoy en angustia, Señor, pero ciertamente, ¿verdad?, yo estoy, ¿verdad?, confiado en ti, en lo que tú vas a hacer. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 55? Que hay heridas profundas que suelen venir de personas cercanas. Por eso él dice, quizás si se hubiese levantado contra mí un enemigo, lo hubiera soportado. Si fuese un particular, pues no sé, me hubiese herido, pero no tanto. Pero lo que me duele, lo que me lastima es que era alguien cercano a mí, alguien a quien yo quería, alguien en quien yo confiaba, alguien que era un familiar para mí, ¿verdad? Y deja heridas profundas en David porque había confianza, había amor. Y eso, amado, duele. Pero qué lindo que nosotros podemos recordar que a Jesús también lo traicionó un amigo. Que aun cuando Judas lo iba a entregar, que dijo, aquí has venido, amigo. Dejando saber Jesús, ¿verdad?, que nunca había hecho nada en contra de él.
que verdaderamente lo había tenido cerca, que aún había compartido en la mesa, había mojado, ¿verdad? Su pan en el plato de Jesús, y ese, ¿verdad? Que estaba mojando el plato, estaba mojando el pan en su plato, ese había levantado ahora su calcañar contra él. O sea, si nosotros queremos hablar de traiciones, si hay alguien que está experimentado en ese quebranto, aleluya, aquel que es experimentado es quebranto, aquel que conoce la traición, que conoce todo, ¿verdad? Es Jesús, amado. Entonces Jesús entiende, Jesús sabe, vive el Señor, Jesús, ¿verdad? Se puede identificar contigo porque Él también fue traicionado por alguien a quien Él apreciaba, alguien en quien Él confiaba. Pero es que Jesús sabía que ese lo iba a traicionar. Le dijo, uno de nosotros, uno de los que está aquí es diablo. Pero amado, de todas maneras era cercano a Él. Ya le tenía un cariño, un aprecio. Así que eso, amado, no deja de dolerle al corazón de Jesús. Ya en el Salmo capítulo 56 dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Es un mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Gloria al Señor. Y eso de la paloma pudiera ser la melodía con la que se cantaba. Cuando está hablando de cuando los filisteos lo prendieron en Gat a David, este acontecimiento se registra en 1 Samuel 21, entre ese periodo de la visita de Not y la llegada de David a la cueva de Adulam. Allí David se sentía solo, se sentía afligido, se sentía desesperado, se sentía asustado. Por eso es que comienza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. O sea, David estaba buscando ese rescate de Dios, ¿verdad? Esa misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Apiádate de mí, Señor. Obra, ¿verdad? En favor mío, por tu misericordia. Pero dice en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, él confiaba en Señor, pero también había temor. Él tenía temor, pero también tenía confianza. Ahí estamos viendo, amado, que aún las personas con fe y con mucha confianza en Dios pueden sentir temor. Pero el temor no puede quitarme la confianza en Dios. El día en que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjate que dice, en Dios alabaré su palabra. Había una alabanza a la palabra de Dios. Su confianza estaba relacionado precisamente a ella. El día en que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Mi confianza venía de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Eso fortalecía mi confianza en el Señor porque yo sé en quién he creído. En Dios he confiado, no temeré. Mira cómo ahora cambia. En vez de decir, el día que temo yo en ti confío, ahora dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Verdad? Esta pregunta retórica, una pregunta que se está haciendo él mismo, que quizás no hay respuesta, pero para él, ¿qué puede hacerme el hombre? Si yo he confiado en Dios, que yo no tengo que tener miedo. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué verdaderamente significativo me puede hacer el hombre si Dios pelea por mí? Si yo tengo mi confianza puesta en Él. Aleluya, vive el Señor. Y dice, mis huidas tú has contado. Ese es el versículo 8. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tú has contado todas las veces que yo he querido salir corriendo. Tú has contado todas las veces que yo he tenido que escapar de mis enemigos. Y dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma, ¿verdad? Era un pequeño recipiente. Usted lo ha leído en la palabra que busca la redoma de aceite. En la redoma también se metía agua, ¿verdad? Era como un pequeño saquito, un pequeño recipiente, pudiera ser de cuero, donde se guardaba agua o se guardaba aceite. Pero está diciendo, pon mis lágrimas en tu redoma. O sea, ten cuenta de cada una de mis lágrimas.
que no se echen a perder, guárdalas en tu redoma. Y dice, ¿no están ellas en tu libro? Está diciendo, hay un libro, hay un registro de todas estas cosas. Quizás en el libro de las memorias de los santos, ¿verdad? Está todo registrado ahí. Tú sabes todas las lágrimas que yo he derramado. Tú sabes todas las huidas. Tú sabes todas las veces que he ido corriendo. Tú sabes todas las veces que he tenido que soportar aflicción y persecución. Y dice, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Esto sé, ¿sabes? De esto yo estoy seguro, que Dios está por mí. O sea, cuando miramos esto, que era David contra sus enemigos, él decía, esto yo tengo claro, esto yo sé, que Dios está conmigo, que Dios está por mí, que Dios está de mi lado, vive Dios y está peleando mi causa. Y vuelve y dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sabemos el cambio de los primeros versículos a un David afligido, asustado, preocupado, a un David que por segunda vez se repite, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y termina, ¿verdad? Diciendo, sobre mí están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. O sea, él sabía que Dios lo había librado de la muerte muchas veces y aún de nuevo lo podía librar. Él tenía, ¿verdad?, una confianza. Por eso está declarando nuevamente su confianza en Dios. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Así que, ¿qué podemos aprender de este Salmo 56? Que el temor no significa falta de fe. No, amados, somos humanos, el temor puede llegar, pero la confianza en Dios tiene que ser mayor. La fe en Dios tiene que ser mayor, pero el hecho de que yo tenga fe no quiere decir que nunca voy a temer. Inclusive no te hace menos hombre de Dios, no te hace menos mujer de Dios. Puede llegar el diagnóstico y el médico decirte que hay una enfermedad terminal. Somos humanos, amados, nos va a llegar el temor, nos va a llevar la preocupación, ¿verdad? No vamos a salir de ese lugar, ¿verdad?, contentos y celebrando. Ciertamente esto nos lleva a pensar, wow, ¿qué puede pasar? Wow, ¿y mis hijos? Wow, ¿y cómo voy a trabajar ahora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? En nuestra humanidad nos preocupamos, llega, ¿verdad?, el temor. Pero la confianza en Dios y la fe tiene que estar siempre presente y aún tienen que ser mayor que cualquier temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no puedo andar con miedo, yo no puedo andar acobardada, yo no puedo andar todo el tiempo en temor. Y si voy a andar en temor, voy a andar en el temor de Dios. Pero el temor a mis enemigos, el temor a lo que el enemigo puede hacerme, el temor a los problemas, a lo que dicen las noticias, no, usted y yo no podemos andar en ese temor. Tenemos que andar en confianza en el Señor y firmes, ¿verdad?, cimentados en la fe. Que eso, ¿verdad?, va a ser fortalecido por medio de la palabra. Por eso él dice, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Que podemos aprender también que Dios conoce nuestro dolor y que cada lágrima cuenta. Él dice, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cada lágrima el Señor la tiene contada. El Señor sabe las lágrimas que has derramado. El Señor ha visto tu esfuerzo. El Señor ha visto cuánto tú has soportado para permanecer de pie. No crea, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo para Dios es en vano. Y podemos aprender también que siempre es mejor confiar. Tenemos que confiar en el Señor. Y la confianza en el Señor no se trata de lo que yo pueda ver. A veces el panorama puede ser contrario, pero la confianza viene de la fe, de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás en estos momentos yo no veo que nada está pasando, pero yo confío en que Dios se va a glorificar, en que Dios está por mí, en que Dios va a hacer algo, ¿verdad?, a mi favor y que Dios
pelea mis batallas, que Dios está conmigo porque Él ha prometido estarlo hasta el fin. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Luego continuamos con el libro de los Salmos y seguimos leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga y les amo en el amor del Señor.